Bueno, buenas noches con todos los presentes de esta sesión. Mi nombre es Yanira Pamela Toro Figueroa. Soy estudiante de la Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Barranca. Agradecer a mi compañero Itzel también por cederme prácticamente el turno debido a unas cuestiones personales, pero voy a compartir con ustedes en esta oportunidad esta sesión sobre Derecho Penal, parte general. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, para enfocarnos en el derecho penal, primero tenemos que determinar qué entendemos por derecho. Y nosotros bien sabemos que en el derecho podemos encontrar muchas concepciones. El audio de Alex está prendido, por favor. ¿Sí? ¿Quién de ellos son? A ver, bien, para nosotros determinar qué es el derecho penal, tenemos que primero definir y La mierda. enfocarnos en cuanto al derecho. El derecho podemos entenderlo por bastante o por diversas concepciones, desde la filosófica hasta que llegamos a entender al derecho prácticamente como una ciencia, porque tiene su propio método de estudio y tiene su propia autonomía para poder ser expresado. Y es así que Sadigny nos señala que el derecho viene a ser un conjunto de normas reguladoras de la conducta humana dentro de un ámbito social que busca alcanzar la justicia. Dicho esto, nos sumergimos ya a lo que viene a ser el derecho penal. ¿Qué entendemos por derecho penal? Si por derecho entendemos que es un conjunto de normas que van a regular la conducta humana. El derecho penal opta a una concepción, pero una concepción más coactiva. Quiere decir que a este derecho penal se va a determinar también como un conjunto de normas que van a buscar regular la conducta de la persona, pero con esta característica de que como consecuencia jurídica va a tener una pena. Pero antes de determinar una pena, se tiene que determinar la conducta delictiva. ¿Y qué vamos a entender por la conducta delictiva? Pues aquellas conductas que van a derivar de la ley, que la ley lo va a establecer como conductas que van contra el orden social, contra la paz social. Conductas que van a vulnerar y van a lesionar el bien jurídico. Y es así que prácticamente al derecho penal lo vamos a entender como un conjunto de normas jurídicas que van a emanar del poder estatal y van a regular conductas humanas, y estas conductas humanas van a ser susceptibles, van a tener que lesionar o poner en peligro un bien jurídico. Y esto, en cuanto al derecho penal, tiene un rol preventivo, pero así como tiene un rol de querer prevenir aquellas conductas denominadas como delitos, también tiene aquel rol de castigar dichas conductas. Y es así como en el derecho penal vamos a encontrar las conductas determinadas como delitos, la pena que merece como medida sancionadora a cada delito y también las medidas de seguridad en caso la ley lo disponga o la ley lo establezca. Siguiente diapositiva, por favor. Según el autor Fernández Carrasquilla, nos señala que en el derecho penal vamos a encontrar tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es el objetivo. Vamos a determinar al derecho penal simplemente así desde la perspectiva del derecho positivo, como un conjunto de normas penales que van a determinar el delito, la pena o las medidas de seguridad. Quiere decir que desde el aspecto objetivo, el derecho penal tiene tres elementos fundamentales, que es el delito, la pena y las medidas de seguridad. Y desde un aspecto subjetivo, como anteriormente ya lo había mencionado, el derecho penal siempre va a surgir de aquella potestad que tiene el Estado.
Entonces, cuando nos referimos al derecho subjetivo, nos referimos al ius puniendi que tiene el Estado. Quiere decir la facultad que se le otorga al Estado para que el Estado sea el único ente encargado de sancionar aquellas conductas delictivas. No solo de sancionar, sino que también de parte del Estado, a través de la ley, van a derivar las conductas que vamos a denominarlos como delitos. Y por último, tenemos al aspecto científico, que este aspecto más se basa en la dogmática penal de las normas del derecho penal. Cuando nos referimos a la dogmática penal, pues nos vamos a referir al sistema de interpretación que se le da al derecho penal, que obviamente va a ser muy diferente, va a ser más autónomo a comparación de otras ramas del derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora encontramos a la estructura tridimensional del derecho penal. Esta estructura tridimensional comprende tres aspectos, empezando desde la criminología, la política criminal y la dogmática penal. Desde el aspecto de la criminología, como bien ya sabemos, la criminología va a ser aquella ciencia que se va a dedicar a estudiar la conducta del ser humano. Pero la conducta antes de, o sea, ¿por qué el ser humano actúa como actúa? ¿Por qué tal individuo llega a cometer delitos? Y entonces, desde el aspecto de la criminología, de parte del derecho penal, se va a encargar de estudiar la conducta del ser humano, pero desde el aspecto de cómo llega a surgir el delito, cómo la conducta del ser humano llega a ser tal cual, ¿no? Cuáles son las causas y las razones que hacen que el ser humano llegue a cometer delitos. Y después tenemos a la política criminal. La política criminal viene a ser un conjunto de sistemas que van a ser empleados por el derecho penal. Esto con la finalidad de tratar la criminalidad. En pocas palabras, la política criminal van a ser un conjunto de criterios que van a determinar cómo se va a llegar a tratar todas aquellas conductas delictivas que van a surgir en una sociedad, porque el Estado tiene un rol fundamental. ¿Qué pasaría si los estados no incluirían las políticas criminales? Entonces, prácticamente, un estado sería pues tierra de nadie, se cometerían delitos por aquí y por allá. Y es allí donde se da la relevancia de la política criminal de parte del derecho penal. Y por último, como ya lo había mencionado, la dogmática penal viene a ser pues aquel estudio que se le va a dar a las normas, la interpretación que se les va a dar a las normas jurídicas en cuanto respecta al derecho penal. Siguiente diapositiva, por favor. El derecho penal como medio de control social. Para empezar, el derecho penal, en muchos libros, lo podemos encontrar primero desde la perspectiva del control social. El control social es muy relevante para el desarrollo de una sociedad. ¿Por qué? Porque el control social va a buscar que la sociedad, que el individuo de una determinada sociedad se desenvuelva de acorde a la vida social que la misma sociedad impone. Quiere decir, por ejemplo, que un Estado no va a esperar, pues, ¿no?, que sus ciudadanos cometan delitos, empiecen a infringir las normas. Toda sociedad, todo Estado busca que sus ciudadanos lleguen a un estatus social, lleguen a una superación personal misma. Y es así que se llega a determinar al control social como un conjunto de medios o instrumentos que van a ser usados para asegurar el orden social. Y estos instrumentos o estos mecanismos de control social, pues se van a dividir entre el control social formal
y el control social informal. Lo que respecta al control social informal, vamos a encontrar a lo que es la educación, la familia, a lo que es la religión, las universidades, las instituciones. Estos son de primera categoría, porque según la teoría lo que nos señala es que la persona va a buscar una superación personal. Y si una persona llega a concretar su superación personal, esta persona pues no va a tener la necesidad de cometer delitos, según se entiende así. Y es así como también surge el control social formal. Y el control social formal ya viene a ser determinado pues por todo el contenido normativo. Y entre ellos se va a encontrar al derecho penal. Según esta concepción del control social, como ya lo había mencionado, para el control social informal, en lo que nos ubicamos en la educación, en la familia, es lo primero que debe de dar resultados para la sociedad. Si el control social informal está dando resultados, no habría necesidad de aplicar el control formal. Y es allí donde se delimita al derecho penal como última ratio. Quiere decir, prácticamente es lo último de lo último. Si lo que está abajo, que es el control social informal, que viene a ser la educación, la familia y la religión, no está funcionando, entonces ya viene otro control formal, que viene a ser el derecho punitivo, donde va a poner prácticamente orden a todo lo que se ha generado a raíz de la ineficacia del control social informal. Y es allí donde se delimita, pues, ¿no?, la concepción del derecho penal como última ratio. Es lo último que se va a escoger o es lo último que se va a acudir. ¿Por qué? Porque el derecho penal también comprende un aspecto muy fundamental que viene a ser la pena privativa de libertad. O sea, se está quitando un derecho fundamental para la persona. Y es por eso que en casos de derecho penal no se puede tomar a la ligera. A no cualquiera se le puede imputar un delito sin establecer los presupuestos y los elementos que la misma ley requiere para ser considerado como hecho punible. Siguiente diapositiva, por favor. Funciones del derecho penal. La función del derecho penal vamos a encontrarlo desde el control social, que el derecho penal va a venir a ser un instrumento formalizado que va a ordenar la convivencia social. Quiere decir que va a buscar la paz social, que sus integrantes no lleguen a cometer delitos, que se llegue a prever aquella vulneración a los bienes jurídicos. Después tenemos a la protección de bienes jurídicos que deriva del control social. El derecho penal tiene como una idea fundamental que es que este derecho penal tiene que proteger a los bienes jurídicos que son relevantes para la sociedad. Uno de ellos podemos mencionar como es el derecho a la vida, ¿no? Y después tenemos a la función ética social, que viene a ser formadores de patrones del comportamiento de la sociedad. Quiere decir que el derecho penal, al establecer los delitos, y estos delitos son conductas, ya está estableciendo una idea de conducta a toda la sociedad. La sociedad ya sabe, o las personas ya saben, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Y como consecuencia, qué es lo que trae una consecuencia penal. Y por último, tenemos a una función psicosocial, ¿no? Que esto viene a ser el rol de las motivaciones sociales. El derecho penal es un canalizador del resentimiento colectivo que reclama justicia. Pero sin embargo, o sea, la gente o las personas piensan, pues, ¿no?, que el derecho penal se rige por una cuestión de, como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero en realidad, esta concepción psicosocial que genera el derecho penal es muy al contrario, porque lo que va a generar es una cuestión garantista.
que se deriva a lo que son la protección de bienes jurídicos. Lo que busca el derecho penal no es vengar, sino lo que busca es proteger los bienes jurídicos. Siguiente diapositiva, por favor. Y es aquí lo que lo había mencionado, que el derecho penal en realidad busca un garantismo penal. Como bien señala Ferrajoli, el derecho penal no ha nacido como venganza, sino como una negación de esta, justificándose en el fin de impedirla o evitarla. ¿Cómo se va a buscar este fin de impedir o evitar estas cuestiones de que se entienda el derecho penal como una cuestión de venganza y que el derecho penal busque evitar que las personas cometan esos delitos, con el rol preventivo que cumple el derecho penal? El derecho penal no solo cumple el derecho de sancionar, sino también de prevenir. Siguiente diapositiva, por favor. División del derecho penal. En el derecho penal vamos a encontrar tres divisiones, como es el derecho sustantivo o material, el derecho penal adjetivo o instrumental, y el derecho penal ejecutivo o de ejecución penal. Todo esto va a conformar el sistema imprescindible que requiere el derecho penal para que funcione realmente. Si faltase uno de estos derechos, pues el derecho penal no existiría forma de que sea eficiente. Y es por eso que se embarca primero en lo que es el derecho sustantivo o el derecho material, que concretamente van a venir a ser aquel conjunto de normas jurídicas que van a determinar las conductas delictivas, las penas y las consecuencias jurídicas accesorias que van a determinarse en cada tipo penal. El derecho sustantivo se va a dividir en tres fases. Vamos a encontrar primero por la condición de la ley al derecho sustantivo fundamental, que no viene a ser más que el mismo Código Penal, donde vamos a encontrar todas las conductas que son determinadas como delitos. Y después vamos a encontrar al derecho sustantivo complementario. Este derecho sustantivo complementario se va a referir pues a aquellas leyes que han salido posteriormente a lo que es el Código Procesal Penal. Con eso nos referimos a leyes especiales, puede ser como la del crimen organizado, como las leyes del terrorismo, y entre otras leyes que podemos encontrar. Después, este derecho sustantivo se va a clasificar por la condición de la persona. Vamos a encontrar aquel derecho penal común, que va a ser susceptible de aplicación a todas las personas, y que pues, va a ser aplicado por un juez natural. Y después vamos a encontrar aquel derecho especial, aquel derecho penal especial, que simplemente no se va a basar en la aplicación de normas especiales. Uno de ellos, como ejemplo, puede ser el Código de Niños y Adolescentes, que este código también delimita las infracciones que vienen a ser cometidos por los niños y adolescentes. Y por último, tenemos al delictual y contravencional. El derecho penal delictual se va a basar todo lo que son las conductas delictivas, y el derecho contravencional se va a basar a todo lo que trata sobre las faltas. Después vamos a encontrar al derecho penal adjetivo o instrumental, que no viene más que ser aquel conjunto de normas jurídicas que van a regir, que van a dirigir el proceso que ha de seguir para la aplicación del derecho sustantivo, quiere decir, del derecho penal propiamente dicho. Un claro ejemplo es el nuevo Código Procesal Penal, que establece los principios y las normas que se van a seguir ¿para qué? Para la ejecución y la determinación en un proceso penal. Y por último, tenemos al derecho penal ejecutivo o el de ejecución penal, que este derecho ya viene a ser aquel derecho mediante el cual se van a determinar las normas que van a ser aplicables para la ejecución prácticamente de una sentencia penal.
quiere decir para la ejecución de la pena. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Quiénes son los titulares destinatarios del derecho penal? Bueno, encontramos una teoría que nos señala que en realidad el titular del derecho penal, por el jus punendi del Estado, viene a ser el Estado peruano. El Estado peruano, a través de la ley, es que tiene la facultad, que tiene la autonomía, la autoridad, prácticamente el monopolio. ¿Para qué? Para poder establecer las conductas delictivas. Entonces el titular viene a ser el Estado peruano. ¿Pero a quiénes va destinado? Aquí surgen un contexto de teorías en las cuales señalan, pues, ¿no? El derecho penal va destinado a todas las personas que son imputables. Ahora, ¿cómo determinamos la imputabilidad de aquellas personas? Pero en realidad, el derecho penal solo va dirigido a todas las personas imputables, y es allí donde surge la otra teoría, que no, en realidad el derecho penal va dirigido tanto a los órganos del Estado como a todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos, sean imputables o no. ¿Y por qué a los órganos del Estado? Con decir a los órganos del Estado, nos vamos a referir a aquellos órganos que van a ser los encargados de aplicar la norma jurídica. Quiere decir, el órgano jurisdiccional, la policía y el Ministerio Público. Sujetos prescindibles que van a participar de la ejecución o de la aplicación de la norma penal. Entonces, tenemos un titular que es el Estado peruano. ¿A quiénes va dirigido? Va dirigido tanto a los ciudadanos, sean imputables o inimputables, y a los órganos del Estado, que simplemente se van a determinar precisamente entre el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque van a ser los entes encargados de aplicar la norma penal. Siguiente diapositiva, por favor. Colene. Bien. Características del derecho penal. El derecho penal viene a ser fragmentario, porque necesariamente va a tener que recoger todas aquellas conductas, pero que van a lesionar a bienes jurídicos que en realidad son fundamentales para la sociedad y la paz social que busca el derecho en sí. Entonces, quiere decir que por la característica de fragmentario, el derecho penal no va a recoger a todos los bienes jurídicos que existan, sino simplemente va a recoger a los bienes jurídicos más fundamentales. El derecho penal viene a ser público porque deriva del poder del Estado. Y después viene a ser un regulador de conductas humanas. Como ya lo habíamos dicho, el derecho penal pues va a regular conductas humanas, va a determinar aquellas conductas que van a ser consideradas como delitos. El derecho penal es personalizado. ¿Por qué es personalizado? Porque cuando una persona comete un delito, la consecuencia jurídica, que es la pena hacia esa persona, la restricción de la libertad a esa persona, la privación de la libertad a esa persona, tiene que ir necesariamente a la persona que cometió el delito. Esto no se podría, o sea, es meramente personalísimo porque no se puede ceder esta potestad a otra persona. No quiere decir que yo he cometido un delito y después voy a querer que la pena le impongan a mi mamá, no. O sea, la persona, para la redundancia, es responsable de sus actos. Siempre se va a determinar la culpabilidad en el delito. Y una vez que se determina la culpabilidad, se va a determinar la autoría de un hecho punible. Y es esta autoría que lo hace de carácter personalizado. La misma persona que cometió el delito es la misma persona que tiene que responder. No se puede ceder. ¿Es sancionador?
Selene. En todo caso, abro yo aquí mi diapositiva, un ratito, por favor. Ya. Es sancionador porque como consecuencia jurídica tenemos pues que son las penas, que no vienen a ser más que la privación de la libertad de la persona quien ha cometido el delito. Y después tenemos a la característica normativo valorativo. Quiere decir que el derecho penal, en razón al principio de legalidad, siempre va a estar plasmado en una norma jurídica. Prácticamente el derecho penal siempre va a ser un derecho positivo, siempre tiene que estar plasmado en una norma jurídica. Y es valorativo, ¿por qué? Porque se disponen a juicios de valor. El derecho penal es teleológico porque va a buscar proteger los bienes jurídicos. Y es binario porque van a tener como consecuencia jurídica las penas y las medidas de seguridad. Siguiente diapositiva, por favor. Las fuentes del derecho penal. Se considera que la única fuente del derecho penal y la fuente fundamental del derecho penal es la ley, porque de la ley se va a determinar aquellas conductas delictivas. O sea, no existe otra forma o modo alguno en las que se puedan determinar conductas delictivas, más que no sea derivada de la ley. Y es por eso que por la potestad que tiene el Estado, del ius puniendi, de la idea de sancionar conductas delictivas, de aquella misma potestad surge la idea creadora de derechos, la idea creadora de conductas delictivas. ¿Y cómo se va a crear? A través de una ley. Entonces, es por eso que se llega a considerar que la ley es la fuente principal del derecho penal. Siguiente diapositiva, por favor. Los principios fundamentales del derecho penal. Vamos a encontrar a la finalidad preventiva. En primer lugar, todos los principios que vamos a ver de aquí en adelante son los principios que nos cede nuestro Código Penal, que nos vamos a guiar por el Código Penal, primeramente. Entonces, el derecho penal, a través del control social, habíamos determinado que cumple un rol de que la sociedad se amolde a conductas que son considerablemente positivas. Y es allí donde se va a derivar también la finalidad preventiva, la calidad de querer prevenir aquellas conductas delictivas. ¿Con qué razón? Con razón de justamente evitar estas conductas. Y esta cuestión de la finalidad preventiva pues se va a lograr, como ya lo vamos a ver más adelante, a través de la resocialización. Pero no solo a través de la resocialización, sino también que el derecho penal, al imponer aquella norma jurídica que establece una conducta delictiva con una consecuencia jurídica, es como un mensaje subliminal que se puede decir, que está dando a todos los miembros de una sociedad que esos delitos no se deben de cometer. Y es allí donde cumple un rol preventivo, desde dos contextos, desde que existe el tan solo hecho, la norma jurídica, y después de que se ejecuta tal vez algún delito que llegue a ser la consecuencia jurídica. Siguiente diapositiva. El principio de legalidad. Este principio se da porque nadie puede ser sancionado por un acto que no esté previsto en la ley. Como ya lo había mencionado, el derecho penal tiene como fuente principal a la ley. Una conducta que no está establecida como delito en la ley penal, no se le puede atribuir una consecuencia jurídica o no se le puede imputar a una persona por algo por una conducta que no es delito en sí, ¿no? Entonces, con este principio de legalidad, también lo que se busca es retener la arbitrariedad que se puede tener en estos contextos.
de que no se llegue a privar de la libertad a una persona solo porque sí, porque se supone que cometió un delito. En realidad ese delito debe estar determinado en la ley penal para que se le llegue a atribuir a una persona una conducta delictiva. Como bien señala el artículo segundo del Código Penal, nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no se encuentren establecidas en ella. Entonces, este principio de legalidad no solo se abarca en lo que trata de la conducta, sino también en la pena y también en la medida de seguridad. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos a la prohibición de analogía. No está permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta. Definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que le corresponde. Quiere decir, si un hecho determinado no se encuentra tipificado por la ley, o sea, no encontramos un delito que calce a este hecho, no se puede utilizar otro tipo penal o otra norma que calce, o sea, no podemos, ¿cómo lo explico? Ante un hecho que tenemos y que no encontramos contenido penal que calce sobre este hecho, no podemos agarrar otro contenido normativo y hacerlo calzar a la fuerza, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que se requiere, lo que se busca es evitar aquellas, aquellas situaciones en las que se delimiten como hecho punible a algo que no está tipificado por la ley, solo porque encontramos otra norma parecida y por analogía la voy a aplicar. No. Siguiente diapositiva, por favor. El principio de lesividad o tutela de bien jurídico. La pena necesariamente va a tener que lesionar o poner en peligro bienes jurídicos. Y estos bienes jurídicos tienen que ser tutelados por la ley. Quiere decir que para que una conducta sea típica, en realidad tiene que lesionar un bien jurídico. Un bien jurídico que el mismo tipo penal lo va a establecer. Siguiente diapositiva, por favor. Principio de jurisdiccionalidad. Mediante este principio vamos a entender que solo el juez va a ser competente para imponer las penas o medidas de seguridad. No puede hacerlo sino otra forma establecida por la ley. Quiere decir que mediante el órgano jurisdiccional se van a ejecutar aquellos procesos que van a comprender en el derecho penal la conducta delictiva y la pena que corresponde en un determinado hecho. No va a existir otro modo distinto, ¿no? Que una persona llegue a cumplir pena en un establecimiento penitenciario sin una sentencia firme, sin una sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, esta persona pues no estaría de acuerdo a lo que es el principio de jurisdiccionalidad. Para que una persona llegue a purgar pena, tiene que ser determinado por una sentencia, y esta sentencia tiene que ser determinado por el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, según ya sabemos, mediante la Constitución política, pues, es el único ente establecido encargado de impartir justicia en nuestra sociedad. Siguiente diapositiva. El principio de ejecución legal de la pena. No puede ejecutarse pena alguna en otra forma que la prescrita por la ley y que los reglamentos lo van a desarrollar. En todo caso, la ejecución sería intervenida judicialmente. Ninguna pena va a poder, ninguna persona va a poder purgar una pena en un establecimiento penal sin que ésta se haya determinado de acuerdo a los criterios penales que el mismo Código de Ejecución Penal lo establece, ¿no?
esta sanción, ya que comprende la privación de un derecho fundamental como es el derecho a la libertad, pues tiene que ser de acuerdo a los márgenes de la Constitución política y también de los derechos fundamentales reconocidos universalmente. Siguiente diapositiva. El principio de responsabilidad subjetiva. En este caso, nos señala que la pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Concretamente, este principio se va a referir a la culpabilidad, que bien es cierto, la culpabilidad no viene a ser más que prácticamente la responsabilidad que tiene el sujeto activo frente a un hecho punible. Mediante este principio vamos a entenderlo que necesariamente se tiene que encontrar los elementos de dolo o culpa ante su accionar. Por ejemplo, si una persona está manejando consciente, una persona sana, no ha tomado nada, y con los límites de velocidad establecidos, todo en orden de la ley. Sin embargo, cuando está manejando, se atraviesa en su camino una persona en estado de ebriedad. Este acto, para el derecho penal, viene a ser excluido de lo que puede ser relevantemente jurídico en lo penal. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado el dolo o la culpa. La persona que ha estado manejando aquel vehículo no ha actuado con dolo, no ha actuado con culpa, ¿no? Entonces, aquí no encontramos una responsabilidad subjetiva que se determina por la culpabilidad. Simplemente encontramos una responsabilidad objetiva, que se pueden poner por los daños causados, por la responsabilidad extracontractual que pueda surgir. Y es por eso que como función principal que busca el derecho penal es que la culpabilidad en sus fases de dolo o culpa, sí o sí, tiene que ser un elemento indispensable para poder determinar el hecho punible. Siguiente diapositiva, por favor. Principio de proporcionalidad de la pena. En este principio nos señala que la pena no puede sobrepasar a la responsabilidad por el hecho. Quiere decir que se debe de tener un equilibrio entre lo que es el delito y la pena o medida de seguridad. Esta cuestión también debe de determinarse por lo que la misma norma penal señala, ¿no? Que son las atenuantes o que son las eximentes, o también las agravantes. Son cuestiones que se deben de tener en cuenta para que exista una proporcionalidad de la pena. No se puede imponer una pena ante un delito solo porque sí, porque a tal delito le pertenece tal pena, 5 años de pena, le pongo 5 años de pena privativa de libertad. No, acá debe de haber un contenido valorativo en lo que respecta al delito, a la conducta realizada con la pena, quiere decir con las reincidencias que pueda tener tal vez el imputado o con algunas eximentes que pueda tener el imputado. Entonces, de acuerdo a esos criterios que determina el Código Penal, se debe de buscar un equilibrio entre la pena y el hecho punible. Siguiente diapositiva, por favor. Los fines y función de la pena y las medidas de seguridad. La pena va a tener una función preventiva, protectora y resocializadora. Como ya lo había mencionado, mediante la pena lo que se busca es resocializar aquella conducta de la persona que ha cometido el delito. Y esto se va a determinar por una cuestión de prevención especial, específicamente que se va a delimitar entre la reeducación, resocialización y rehabilitación del sentenciado. Quiere decir que nuestro sistema penitenciario
Nuestro sistema penitenciario va a apelar por aquella función que tiene el derecho penal. Una vez que una persona haya sido sentenciada, por ejemplo, a 15 años de pena privativa de libertad, esta persona simplemente no es que va a ir a purgar pena a los centros penitenciarios. No, es que el Estado tiene un rol fundamental con esta persona. ¿Y cuál es ese rol? De resocializarlo. ¿Para qué? Para reinsertarlo a la sociedad. ¿Y a través de qué? A través de la reeducación. En aquel centro penitenciario, esta persona va a volver a reeducar. Si quizás esta persona pues no ha terminado la primaria o se ha quedado a medias de secundaria, va a tener que retomar. O esta persona quiere estudiar algo, va a tener que estudiar algo. La resocialización. La resocialización se va a ver en los contextos de que en los centros penitenciarios van a estar obligados de promover aquellos programas donde el condenado busque resocializarse con sus semejantes. ¿A través de qué? A través de actividades, festividades, que busquen que aquel condenado lleve o simule cómo podría ser la vida social afuera. Y esto muchas veces se ve reflejado pues en las actividades que realizan los centros penitenciarios, como lo son campeonatos de fulbitos, concursos, entre otras cosas. Y la rehabilitación del sentenciado. En este aspecto de la rehabilitación del sentenciado, siempre tenemos una concepción muy clara de que una persona llega a cometer delitos porque trae secuelas de su educación, de su niñez. Tal vez proviene de una familia disfuncional y es allí donde quedan secuelas psicológicas que influyen para que esta persona llegue a cometer delitos. Y es por ese aspecto que también surge una rehabilitación del sentenciado. Este sentenciado va a tener ayuda psicológica, va a tener sesiones psicológicas donde lo ayuden a replantear su vida para que cuando salga este sentenciado no vuelva a cometer aquellos delitos. Y por último, tenemos a lo que trata sobre la medida de seguridad que van a ver en su aspecto de curación, tutela y rehabilitación. Cuando nos referimos a las medidas de seguridad, pues van a ser aplicadas a aquellas personas que adolecen de algún mal mental. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aplicación extensiva de las normas de la parte general. Quiere decir que aquellas normas especiales que salgan con posterioridad al Código Procesal Penal, se va a tener que aplicar necesariamente los principios rectores que señala el mismo código a aquellas leyes especiales, ¿no? Quiere decir que le da un poder, no facultativo, un poder general a estos principios para que se puedan aplicar a otras leyes, de índole penal, claro está. El principio de culpabilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Supone la determinación de la imputación sobre la base de que el hecho es atribuible a la gente, que no hay imputación a una persona por lo que es, tampoco por menos resultados. En este contexto, se va a buscar sancionar al sujeto por la realización de comportamientos antijurídicos, realizar conductas antinormativas y exigible penalmente. Quiere decir por el principio de culpabilidad que para que se llegue a determinar que una persona ha cometido un delito, este delito tiene que ser típico, tiene que estar tipificado ante la ley. Este delito tiene que ser antijurídico y culpable. Culpable se determina en la intención de realizar el hecho punible. Puede ser con dolo o puede ser con culpa. Como anteriormente yo lo había mencionado con el principio subjetivo de la ley penal, que realmente tiene que haber intención del autor del hecho punible para que este hecho sea considerado como tal. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos al principio de lesividad,
que en realidad se basa simplemente en que la pena necesariamente tiene que ser realizada, o la pena se tiene que imponer a raíz de qué, a raíz de la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico tutelado por la ley. Y por último tenemos al principio de presunción de inocencia. Este principio de presunción de inocencia no se va a basar más que en que una persona que está siendo atribuida de ser el autor de un hecho punible, esta persona tiene que ser tratada como inocente hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y cuándo se va a demostrar que esta persona prácticamente no es inocente? A través de una sentencia penal firme. Mientras, a esta persona se le tiene que estar respetando todos los derechos fundamentales y los derechos del debido proceso para que pueda llevar aquel proceso con aquella conducta que se le está atribuyendo de una manera tranquila. Esto en aras de proteger la integridad de aquella persona. Recordemos que nosotros tenemos un sistema garantista que primero considera a una persona como inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y bueno, es todo lo que puedo compartir con ustedes, compañeros. Espero que haya sido de su agrado y haya podido pues cooperar un poco con lo que es esta rama tan bonita como es el derecho penal. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pamela, por haber expuesto el tema de introducción al derecho penal, definición, principios, normas, aunque has realizado un poco mayor ampliamente el tema. Si es que hubiera algunas consultas por parte de los presentes o algún aporte, creo que Pamela está dispuesta a poder absolver cada una de sus dudas. ¿Aportes? ¿Interrogantes? A ver, chicos, ¿alguna duda, alguna interrogante, alguna pregunta que tengan hacia Pamela? ¿Algo que no quedó claro, que necesiten que le pueda aclarar o no sé, tienen alguna duda o que quieran aportar algo? Ya, para que se animen, yo tengo una pregunta, Pamela. Siempre cuando estaba yo, y me has hecho recordar bastante mi clase de Derecho Penal, parte general, recuerdo que me enseñaba el doctor Juárez en la universidad, y algo no se me quedó claro en ese entonces, y ahora que estás aquí, me gustaría preguntarte a ti. Se confunde mucho la tipicidad subjetiva con la culpabilidad, o por lo menos yo lo confundía mucho cuando estaba en los primeros ciclos. ¿Cuál es la diferencia entre tipicidad subjetiva y la culpabilidad, Pamela? Bien. Por la culpabilidad, nosotros vamos a entender como... ¿Se me escucha? Ah, ya. Sí, se me escucha, disculpen. Bien. Por la culpabilidad, nosotros vamos a entender como aquel reproche penal de la conducta delictiva. Quiere decir, prácticamente, en palabras sencillas, viene a ser la responsabilidad del autor. Y esta responsabilidad se va a determinar por el dolo o por la culpa con la que actúe, por la intención que tiene el sujeto de realizar el hecho punible, o tal vez, como es en el contexto de la culpa, cuando en realidad no ha previsto las consecuencias que se puede surgir de su actuar, que puede surgir de su actuar. En cambio, en la tipicidad subjetiva, nosotros vamos a determinar si el agente va a reconocer lo que realmente hace, ¿no? O sea, mientras que en la tipicidad subjetiva se ve el conocimiento que tiene el sujeto activo de lo que está haciendo, o sea, tiene pleno conocimiento sobre que está realizando una conducta delictiva. En el aspecto de la culpabilidad vemos la premeditación con la que actúa este sujeto. Si en realidad hubo intención o no hubo intención de realizarlo. No sé si se me entendió.
Sí, claro, recuerdo que cuando estaba en clase, algo me acuerdo, por eso no le entendí muy bien al doctor. En la tipicidad subjetiva hay dos tipos, ¿no? El dolo y la culpa. Es más, inclusive dicen de que hay otro más, que eso es una teoría nueva, que también no me la comentaron, pero no lo he podido investigar. Pero en la culpabilidad sí entendía de que había tanto un reproche también de la sociedad y sobre todo si es que ese sujeto eh, aceptaba la comisión de un tipo penal. Por ejemplo, como el anterior ponente decía, cuando hay dolo, hay intercrímenes. Si no hay dolo, no hay intercrímenes. Eso es lo que yo le entendía. Entonces, queda ahí esa pequeña duda, ¿no? Con respecto a la tipicidad y la culpabilidad, pero ya creo que me has podido dar un poquito de alcance. Yo le quiero preguntar Ujú. a los chicos si es que hay alguna duda más, un interrogante, porque la verdad estaba muy interesante las dos ponencias el día de hoy. No sé, chicos, Ernesto Seña, David, ¿hay alguna interrogante? ¿O algo más que quieras complementar, Pamela? Bueno, creo que eso es todo lo que he podido abarcar. Ha habido más, en realidad, el tema de derecho penal, parte general, es muy extenso, como ustedes han podido apreciar. Tan solo he tratado de abarcar los aspectos básicos, pero en realidad en la parte general pues abarcamos mucho más, ¿no? Empezando desde qué entendemos por un delito, qué entendemos por una pena, ¿no? Y es más, en cuanto a los principios, seguramente ha quedado principios que aún así han quedado al aire y que mis compañeros tal vez en algún momento lo han escuchado. Así de manera resumida nomás, podemos encontrar el principio de mínima intervención o última ratio, como lo había comentado. Este principio quiere decir que por aquella función de control social que cumple el derecho penal, tiene que ser utilizado como lo último de lo último, en palabras más simples. No se puede acudir al derecho penal primeramente. ¿Por qué? Porque justamente conlleva la privación de derechos fundamentales para la persona, como es la libertad. Y después vamos a tener al principio B del indubio pro reo. Por este principio, pues vamos a entender que ante caso de duda, se debe de aplicar la ley más favorable para el reo. En este caso, pues pueden existir normas que tal vez se contradigan entre sí. Y al haber esta contradicción de normas, se tiene que aplicar la norma que es la más favorable para el reo. Y también vamos a encontrar al principio de igualdad, que el principio de igualdad no viene a ser más que toda persona, así sea de otra nacionalidad, así sea blanco, negro, lo que sea, tiene que ser tratado de igual manera ante la ley. No existe preferencia en estos casos. Con excepción, claro está, de aquellos delineamientos que establece la ley en cuanto se trate de cargos, ¿no? Como es la inmunidad parlamentaria y entre otras cosas, con excepción de ellos. Y después tenemos al principio del non bis in idem, quiere decir no dos veces por la misma cosa. Cuando ya se juzgó de un delito en las mismas circunstancias con un mismo autor, no se puede, no se puede volver a procesar a aquella persona por ese mismo delito. O sea, no dos veces por la misma cosa. Es cuando se constituye cosa juzgada, se constituye por la sentencia, bien sabemos. Y este es el límite del non bis in idem, ¿no? Que una vez que ya hubo sentencia, no se puede volver a tocar el mismo tema. Y eso es todo lo que puedo compartir con ustedes, compañeros. La verdad, Buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Justo le quería hacer una pregunta con respecto al bis in idem. Tú acabas de decir de que una persona que ha sido juzgada y en la cual tenga una sentencia firme, no puede ser investigada de nuevo por los mismos hechos, ¿verdad? Claro. Sí. Sí, ya. Pero ¿qué pasaría de una persona que ha sido solo procesada, pero a nivel de fiscalía ya ha sido archivado su caso? ¿Procedería el no bis in idem?
Qué interesante tu pregunta, compañero. En este caso, por las informaciones que yo he podido copar sobre el no dos veces por el mismo hecho, pues se determina cosa juzgada cuando existe una sentencia firme. Y en este caso, tú me dices que lo han archivado en la sede fiscal, pero también tendríamos que ver los motivos por el cual lo han archivado, porque ese delito no constituye delito, o porque ese delito pertenece a otro tipo penal y no es ese delito, o porque ese delito ya prescribió, o porque ese delito no tiene un autor determinado. Entonces, para nosotros ver qué podemos hacer ante este caso, tendríamos que determinar las razones por qué se ha llegado a archivar ese caso, ¿no? Si es que no constituye delito, tendríamos que ver la forma desde la perspectiva fiscal. ¿Cómo? Entonces yo tengo que estudiar, tengo que ver. Entonces, este delito, sí, pues, es un hecho punible, sí, determina un hecho punible, pero yo tengo que determinar los elementos que me sugiere este tipo penal para yo poder hacer calzar este hecho en una conducta típica, desde la sede Ah, fiscal. a ver, Claro, ¿no? si te lo pongo en un ejemplo. Hace poco me llegó un caso, para archivarlo, en la cual en principio habían aperturado por desaparición forzada de una colombiana, pero que ese caso se archivó por desaparición forzada. Pero las mismas personas, los mismos familiares, aperturaron otra carpeta en otro lugar por secuestro, Ujú. porque tenían ya esa indicación de una cierta persona. Los hechos son los mismos, pero la tipificación es distinta. Por la Claro, desaparición forzada, el motivo de su archivo fue porque no encontraron los suficientes elementos de convicción para que avance a la siguiente etapa, que es la formalización por ujú, desaparición forzada. Pero por eso es que ellos aperturan o, bueno, denuncian nuevamente, pero por secuestro. claro. O sea, en ese caso, ¿aplicaría el no bis in idem? Y es un caso que me dejó Es mucho que en pensando, realidad, porque no sabía si aplicar el no bis in idem o no. sí, es cierto, o sea, es muy curioso lo que tú me estás comentando. Y es cierto, sí, surge esa duda de que si podemos aplicar el no bis in idem o no. Como te digo, en este caso, este principio se rige ¿por qué? Por el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional mediante una sentencia es donde zanja sobre un hecho punible donde ya no va más. Otro tipo penal, otra cosa ya no puede venir al caso, porque ya se sentenció, ya se determinó, o sea, para que un hecho llegue a sentenciarse e incluso como un delito, tiene que haber cumplido varios presupuestos. Un delito no se juzga o una conducta no se juzga porque se juzga, ¿no? Como en palabras así simples. Esta conducta, pues, tiene que haber cumplido ciertos presupuestos que la misma norma penal nos señala, desde presupuestos objetivos como son los elementos del delito. Como comprenderemos, cuando determinamos una conducta como delito, por ejemplo, para el robo, hay ciertos criterios. ¿Cuándo es robo y cuándo es hurto? ¿No? Hay verbos rectores que nos ayudan a identificar qué delito se está cometiendo. Y para que un hecho sea determinado como delito y después que este delito sea llevado hasta sentencia, o sea, juzgado, ha tenido que pasar un proceso. Y este proceso ha sido dirigido por el juez. Y el juez ha tenido que analizar qué presupuestos han calzado en este delito, ¿no? Y es por eso que se zanja un hecho de que no puede ser procesado dos veces por el no bin is idem, cuando ya existe cosa juzgada. O sea, hay que tener claro, ya existe cosa juzgada, ya no puedo volver al mismo hecho de siempre. Pero en este caso que tú me comentas, no existe cosa juzgada, a no ser, como te digo, a no ser que debemos de tener en cuenta por qué se ha archivado ese delito. En caso, si este delito ya prescribió, pues ya está como cosa juzgada. Pero si este delito no ha prescrito, simplemente se ha juzgado, perdón, se ha archivado porque no cumple con los elementos objetivos y subjetivos que el tipo penal señala,
Entonces se puede seguir insistiendo. Se puede seguir insistiendo, en este caso, como me has contado, primero por desaparición y después por secuestro. ¿Por qué? Porque creo que el abogado está buscando que este hecho, que en realidad sí constituye jurídicamente relevante, porque sí hay un bien jurídico protegido, tiene que calzar de acuerdo a los presupuestos que señalen, ¿no? Y entonces, en este caso yo considero que sí se puede seguir insistiendo por otro delito, de acuerdo a los presupuestos y los elementos que un tipo penal en específico señale. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Puedo intervenir? Sí, buenas Sí, noches. colega, más que todo para acotar, ¿no? En el tema de cosa juzgada. Ahorita revisando el artículo 90, cosa juzgada indica, ¿no? Nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible. Estamos hablando de un hecho, más no de un delito. Ahora, para que se pueda ver el tema de no bis in idem o cosa juzgada, debe tener 3 requisitos fundamentales. Los mismos hechos, los mismos sujetos y una resolución judicial firme dictada por un juez competente. O sea, en este caso, a la pregunta que hizo el colega que me antecedió, hay un dictamen fiscal, más no hay una sentencia de un juez. Yo creo que, si no me equivoco, estaban denunciando por secuestro, creo que sí, Sí, no así me es, acuerdo por muy bien. secuestro, primero por secuestro, después no, primero por desaparición forzada y después Ya, por secuestro. ya, entonces son los mismos hechos, porque estamos hablando de los mismos hechos. Obviamente que nuestro Código Penal también protege para que el abogado, digamos, ¿no? Porque falla en denunciar el robo agravado, un ejemplo, al ver que declaran infundada, improcedente, inadmisible, lo que sea, el abogado no va a decir, ah, ya, si me han declarado esto, voy a irme por otro delito. No se puede hacer eso. Creo que también el derecho también protege eso para que no haya una vulnerabilidad de derechos y tampoco el Poder Judicial sea un caos, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que sí, no procede la cosa juzgada en el caso que plantea el colega. Ujú. A ver, déjame, espérame. No procede, pues, porque son los mismos hechos, ¿no? Pero también hay un tema importante, que no hay una resolución judicial firme dictada por un juez, más solamente un dictamen fiscal. Ujú. Ese es mi aporte. Claro, así Doctor, es, buenas noches. ¿Me puedo aportar? claro. Sí, en específico, Davis hace una pregunta muy interesante y muy habitual, sobre todo para cuando se realiza. Lo que pasa es que ese caso Davis se ha archivado a través de una disposición fiscal, ¿verdad? Disposición de archivo. Sí, sí, sí. Ya, realizaron la investigación por 60 días, se archivó el caso, no impugnaron a través de recurso de queja, murió ahí, ¿cierto? Claro. Lo que pasa es que cuando hay un caso en disposición de archivo, cuando un caso llega cuando una denuncia se realiza, lo primero que tenemos que hacer es realizar diligencias preliminares para aperturar una investigación preliminar. Y cuando uno apertura una investigación preliminar, que lo puede ser 30 días o 60 días, de acuerdo si es que se realiza en sede fiscal o en sede policial, el fiscal, el persecutor público, tiene dos opciones. Y específicamente está en el artículo 334 del Código Procesal Penal. O archivarla o formalizarla. Estas son las dos opciones que tiene. O apertura, perdón, apertura de investigación o la archiva. Entonces, en tu caso, imagino, ¿lo ha archivado de frente o ha aperturado investigación? No, es obvio que lo ha aperturado. Ya. Ha realizado diligencias, pero para encontrar más a la chica que para Pero ¿cuál ha sido el desaparición forzada en la sustento primera. para que pueda él archivar ese caso? Falta de Claro. elementos. Ya, Tenga en cuenta que en la desaparición forzada es delito de lesa humanidad, si mal no recuerdo, sí. ¿no? Ah, Y no concurría a los elementos de desaparición forzada. Ex- Más porque incluso estaban imputando para desaparición forzada, creo que el sujeto activo tiene que tener una especie de un cargo específico, si mal no Ah, recuerdo. sí.
y luego En realizaron cambio, en otra el juez, denuncia por secuestro. claro, y la cuestión es de que en sí lo hicieron en dos jurisdicciones fiscales diferentes. Ya. Uno lo hicieron, si no recuerdo, en provincia y otro lo hicieron en Lima, en Miraflores. Ujú. Lo Y que por pasa que, eso es lo que que en pasa unos archivos, sí. Lo que pasa es que cuando se realizan las diligencias, se puede archivar el caso por múltiples cosas. Uno, porque en la disposición de apertura se solicita o se recaba la declaración del denunciante o del denunciado y ninguno de los dos existe. Porque se pide cámara de seguridad, no hay. Porque se oficia la entidad bancaria no responde, entonces el fiscal, como no quiere trabajar, simplemente archiva el caso. Así de práctico, lo archiva. Pero el fiscal, como archiva ese caso, esto no quiere decir de que luego no se va a investigar o que el caso ya murió para Ah, siempre. No, porque se gracias. puede nuevamente investigar, pero el requisito esencial está que existan nuevos elementos de convicción. Si no hay nuevos elementos de convicción, yo no puedo realizar una nueva investigación. Ahora, te recomiendo algo. Antes que puedas aplicar el principio del no bis in idem, que es no dos veces por el mismo hecho, recuerden todos de que toda norma y todo principio tiene su excepción, siempre. No toda norma ni todo principio es absoluto, siempre, inclusive el no bis in idem. Sí se puede investigar doble vez por un mismo hecho, pero, mira, el artículo 335 dice algo muy interesante. Prohibición de nueva denuncia. Esto es lo que posiblemente tal vez te recomiendo podrías haber aplicado. Dice, artículo 335. La disposición de archivo prevista en el primer y último numeral del artículo anterior impide que otro fiscal pueda promover u ordenar que el inferior jerárquico promueva una investigación preparatoria por los mismos hechos. Por los mismos hechos no lo puedes hacer, pues. Si ya por el mismo hecho ya te archivaron, ¿cómo vas a abrir otra investigación por el mismo hecho? ¿Qué dice el artículo 334 del Código Procesal Penal? Dice, 334, no miento, 335 dice, se exceptúa esta regla, o sea, mejor dicho, su excepción de esta regla es si se aportan nuevos elementos de convicción, en cuyo caso deberá reexaminar los actuados el fiscal que previno, es decir, el fiscal que abrió su investigación. En el supuesto que se demuestre que la denuncia anterior no fue debidamente investigada, el fiscal superior ordena a otro fiscal provincial a que realicen nuevos actos de investigación. Si en tu caso, lo que están haciendo en tu caso es que están realizando una nueva denuncia, lo cual no es constitucionalmente válido. Antes que puedas interponer tu esto de no dos veces por el mismo hecho, tranquilamente puedes interponer eso porque es el mismo hecho y además puedes interponer provisión de nueva denuncia. Porque lo que tienen que hacer ellos, en primer lugar, que ellos han fallado con la calificación jurídica. No era desaparición forzada, como han fallado, están otra vez realizando la misma denuncia y solicitando las mismas diligencias, probablemente las mismas diligencias, el mismo hecho, pero lo que cambia estratégicamente, ¿qué es? El delito. Y no es posible, pues. Si en un caso previamente ya te investigaron, ya te archivaron, que es cosa decidida, que se puede impugnar a través de recurso de queja, que imagino no lo han hecho ustedes, pues en el presente caso sí se puede, estimado amigo, se puede abrir una investigación, pero ojo, el denunciante o el fiscal tiene que tener nueva prueba, que al fin y al cabo es nuevos elementos de convicción. Si no hay eso, tranquilamente tú puedes interponer tu principio de ne bis in idem y además tu artículo 335, que no te pueden denunciar dos veces cuando ya un caso ya estaba archivado con cosa decidida. Esa sería mi recomendación porque te lo digo esto porque trabajo pues con una fiscal y no nos han quejado, es cierto, no nos han quejado, pero sí abrimos nueva investigación cuando los mismos denunciantes vienen a nosotros, por más que ya se le archivaron los casos, los mismos denunciantes vienen a nosotros y nos dicen, doctor, doctora, mire, acá tengo nuevos elementos, acá tengo una cámara nueva un testigo que me ha podido proporcionar un video que recién se ha personado y demás. Entonces, ahí recién se justifica para que abra nueva investigación, que también puede ser por otro nuevo delito. Eso sí es permisible. Pero en tu caso ya no, porque prácticamente han estado jugando prácticamente, ¿no? Han estado variando la calificación jurídica y además que es por el mismo hecho. Y hasta seguramente, Davis, han solicitado las mismas diligencias. ¿O me equivoco?
No han solicitado nada, solo han hecho la denuncia a través de Cancillería, Ah, ya. porque Entonces, son colombianos. pero ¿desde Solo, hace cuánto tiempo? bueno, la primera denuncia fue, si mal no recuerdo, en el 2017 Ah, ya y está la archivado. última fue ahorita en el 2018. Ya está Es archivado. que el otro punto por el cual yo quería aplicar el Nomen sin idem, era porque en Miraflores, en la cual es el caso, aún no está, o sea, todavía no se ha puesto en marcha el nuevo El Código nuevo Procesal código. Penal. Ajá, exacto. Y, Ujú. claro, o sea, y que si bien es cierto, ahí tienes pues el 335 que no puede denunciar nuevamente, pero como no está implementado en el nuevo código, yo no puedo aplicar ese artículo, No puede. ¿me Mm, entiendes? sí. Y yo tengo que basarme al antiguo código, pero ¿Y qué como el dice el Nomen sin idem antiguo sí es un código? ¿Y qué principio dice el del... antiguo código? Porque no. El, el antiguo código yo no he encontrado artículo en la cual prohíba hacer una nueva denuncia. Claro, eso sí, en eso sí, ciertas cosas sí se han mantenido, pero algunas cosas han variado. Ah, por Ya, eso. bastante, Por eso bastante más es interesante. que sí, un poco interesante, sí, sí. Sí, bastante interesante tu Sí, pregunta, la verdad. bastante. Muy, muy, muy Gracias, ya. interesante. Sí, Sí, es cierto. Ahí está, ¿no? La complementariedad que existe entre el derecho procesal y el derecho penal, lo que lo había mencionado. Y obviamente el derecho procesal penal es mucho más extenso y su estudio pues está sujeto a interpretación porque recién lo estamos amoldando en muchos de los distritos fiscales. sí, cierto, mucha razón tienes, Pamela. Por ejemplo, Davis, nosotros somos del Distrito Judicial de Huaura, y para conocimiento de todos, Huaura fue el primer distrito judicial donde se aplicó el nuevo Código Procesal Penal del 2004. Se aplicó acá, por primera vez en todo el Perú. ¿Por qué? ¿Por qué en Huaura? Porque Huaura es un distrito muy pequeño. Entonces se presta o se prestó en esos tiempos para que se pueda aplicar un nuevo código que tiene que implementar. Ustedes saben que cuando existe un nuevo código procesal penal, todo tiene que cambiar. Y como todo tiene que cambiar, hay más plazas, hay más asistentes judiciales, hay personas que trabajan en audiencia de determinación anticipada, hay personas que trabajan especialistas en colaboración eficaz, en cámara GESEL. Entonces, esto hace de que haya más personas que se requiera porque hay un nuevo Código Procesal Penal. Con el anterior, como era prácticamente muy inquisitivo, simplemente se derivaba al fiscal o inclusive se enviaba la investigación a al juzgado, y el juzgado derivaba a fiscalía y fiscalía derivaba a fiscal superior, y así se hacía un trámite, o sea, se hacía una mezcolanza prácticamente, y esto hacía de que el proceso pues no tenga una celeridad. Y audiencias, por ejemplo, o casos demoraban 5 años, 7 años, pero ahora, por ejemplo, con la terminación anticipada, audiencias céleres, audiencias únicas que duran a más tardar 30 días, 20 días y se archiva un caso. Entonces, pero no es que también el Código Procesal Penal sea 100% eficaz o que haya traído buenas cosas. Ha traído en parte, pero las cosas es que no tantas positivas, lo que ha traído también un nuevo Código Procesal Penal en su tardanza o en su demora en aplicarse. Por ejemplo, en Lima, lamentablemente en Lima aún no se aplica el nuevo Código Procesal Penal. En ciertos distritos sí. ¿Por qué? Porque Lima es el distrito judicial más grande de todo el Perú. Entonces, como es el distrito judicial más grande de todo el Perú, esto hace de que haya una demora más amplia en poder implementar el nuevo Código Procesal Penal. Tú te vas a Arequipa, te vas a Moquegua, te vas a Tacna, y ya ellos están aplicando el nuevo Código Procesal Penal. Guaura lo aplicó, ¿por qué? Porque es muy chiquitito, la verdad, es muy pequeño, su población, no sé, lo aplicó por primera vez, pero Lima no, pues Lima tiene más de 7 millones de habitantes, entonces definitivamente que iba a demorar. Nada, gracias Pamela, ha sido creo que el día de hoy ha sido unas ponencias, pucha, bastante enriquecedora, mejor que la universidad, creo yo, de verdad, y los felicito a ustedes dos. Conversaba con Selene internamente y decía la verdad que va a ser